Muy buenos días, el Señor les bendiga a todos en esta preciosa mañana, donde estamos por comenzar a transitar otra vez este día miércoles 24 de febrero. Así que vamos a leer la Biblia como lo hacemos en este devocional de Operación Sarepta. Y luego estaremos considerando la palabra del Señor por unos minutos para luego terminar orando y poniéndonos en marcha, creyendo que este día el Señor hará grandes cosas con nuestras vidas. Así que vamos a leer en el capítulo 4 de San Marcos, capítulo 4 del libro de San Marcos o el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35. San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Y dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Así que esta mañana, hermanos, la lectura tiene que ver con San Marcos capítulo 4 versículo 35 y se llama Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. Así que quería tomar este pasaje para poder orar al Señor en este día, creyendo que hay en Dios todo el poder y toda la fuerza y aún toda la misericordia de Dios es que nosotros alcancemos la bendición, el poder lograr metas importantes para la vida de un cristiano. Así que, hermanos, permítanme relatarles por unos minutos lo que aconteció aquí. Y aún lo que a veces nosotros, al leer pequeños párrafos de las Escrituras, por ahí nos perdemos el contexto, o sea, dónde estaba situado en ese momento de la historia. Entonces, hermano, Jesús había estado junto al mar predicando a las multitudes. Y allí estuvo soltando muchas de sus parábolas, sus enseñanzas. Las parábolas son ejemplos de la vida diaria a la cual se le da luego una explicación, ¿verdad? O se la asemeja espiritualmente para poder sacar una lección y aprender algo que el Señor quiere enseñarnos.
Así que Jesús les habló del sembrador y de otras parábolas importantes junto al mar, y allí los agarró la noche o el atardecer, cuando ya las multitudes comenzaron a volver a sus aldeas, a sus casas. Y entonces ahora, cuando ya termina la tarea del Señor Jesús de hablarle a la multitud, entonces les dice, versículo 35, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Ya había una barca dispuesta para ir hacia el otro lado del lago. Entonces, hermanos, despidió, dice, todavía a los que quedaban de la multitud. Entonces allí los discípulos le subieron a la barca, y había también, dice, otras barcas que estaban a punto de marchar también junto a ellos hacia el otro lado. Y mientras estos preparativos se hacían, los discípulos lo vieron a Jesús cansado. Estaba en un cuerpo humano y aunque era Dios, ahora tenía cansancio. El agotamiento de haber estado todo el día con la multitud ahora comienza a hacer mella este cansancio en la vida de Jesús, y entonces dice que va hacia la popa del barco, hacia la parte de atrás, y tomando unos cabezales, unos elementos del barco, se acuesta y hace de almohada eso y se duerme. Se duerme en la barca, y ya los discípulos comienzan a atravesar ese lago que hasta ese momento había estado tranquilo y nada hacía pensar que algo podía acontecer. Era una noche tranquila, era una noche serena, y los discípulos, especialmente Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, expertos pescadores y capitanes de barco, no tenían problema en dirigir el barco con sus velas o sus remos para ir a la otra orilla. Así que, hermanos, es interesante descubrir que ahora la barca está en manos de los discípulos, pero el que está durmiendo en la popa de la barca es el Señor Jesús. Así que, hermanos, dice que mientras estaban allí ya avanzando, se levantó una gran tempestad, una tormenta de viento que comenzó a soplar de una manera terrible. Y entonces las olas comenzaron a moverse y a caer dentro de la barca, de tal manera que parecía que ya la anegaba, que la barca se iba a llenar de agua y hundirse en medio del lago. Entonces dice, la gran tempestad, versículo 37, se levantó la tempestad de viento y echaba las olas dentro de la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y en el versículo 38 tenemos que Jesús, dice, Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y entonces cuando vieron que ya era imposible dominar esa barca, a pesar de lo expertos que eran en manejar esos pequeños barcos dentro del lago, le hablaron a Jesús, lo despertaron y le dijeron, Señor, ¿no tienes cuidado, o Maestro, no tienes cuidado
de que estamos a punto de morir? ¿No tienes cuidado de que perecemos? Y entonces dice que Jesús al instante se levantó y reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza, gran tranquilidad en el mar. Y entonces, viéndole la cara a los discípulos, les preguntó: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y entonces temieron, dice ahora, tuvieron ese temor interno los discípulos y se preguntaban los unos a los otros: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Qué bueno es poder leer estas historias de los evangelios. Son tan interesantes, son tan hermosas, que uno se regocija de saber de los hechos de la vida de Jesús, del comenzar a transitar de sus discípulos en esos años de aprendizaje. Pero hermano, no he venido solamente a contarte la historia, he venido a decirte lo que la palabra de Dios quiere decirnos en este día. Si leemos así, pareciera ser simplemente una circunstancia de la vida que los puso de sacarlos de la orilla del mar, llevarlos al centro del lago, y se produjo una tormenta por casualidad, una tormenta que vino de la nada y que corrieron cierto peligro, pero Jesús ordenó con su palabra de autoridad al mar y al viento que se calmaran, y todo se hizo bonanza, dice la Biblia, y llegaron a la otra orilla. Esa es la historia que puede quedar en nuestra cabeza, en nuestra mente. Pero yo necesito que la palabra de Dios no solo quede aquí, sino que caiga a mi corazón para ser efectiva. Porque no es solo de oidores que van a entender los misterios de la palabra de Dios. Y entonces ahora permítame y présteme atención estos minutos. Hermanos, hay circunstancias en la vida que se dan por nuestra naturaleza humana. Perdemos dinero, perdemos alguna cosa dentro de la casa o en la calle, podemos enfermarnos de tal manera que nos sentimos mal, podemos ir al médico, podemos tener noticias de lejos o de cerca de situaciones que se viven a diario. Pero también, hermano, como hijos de Dios, debemos entender que hay situaciones y hay momentos de la vida en que no son normales esas situaciones y esas circunstancias. Hay cosas que a veces, hermano, vienen de repente sobre la vida de los hijos de Dios. Hay situaciones que no podemos solucionarlas por más experto que seamos en lo que queremos solucionar.
hay un momento en que se desencadena, o sea, significa eslabón tras eslabón, vienen cosas que golpean tu vida, tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, y no sabemos cómo solucionar, cómo salir adelante. Entonces, hermanos, allí tenemos que ir a las Sagradas Escrituras y entender la palabra de Dios. Primero, Jesús, cuando dijo pasemos al otro lado del lago, lo que los discípulos sabían que del otro lado estaba la región llamada de los Gadarenos, o también conocida como Gadara o Gerasa, una región inhóspita, pagana. Los gadarenos criaban miles de cerdos gigantes, que luego eran vendidos a los cultos paganos, donde los sacerdotes clavaban el cuchillo en el cuello de esos grandes animales o en el corazón, y sacando el corazón todavía latiendo, lo levantaban y lo ofrecían a sus dioses. Y también juntaban en copas la sangre de esos cerdos y la bebían en crudo, sin cocinarla. Hermanos, el lugar a donde ellos iban era un lugar donde las fuerzas espirituales eran malignas y fuertes, violentas. Del otro lado del lago les estaba esperando los endemoniados que vivían en el cementerio, endemoniados que cortaban cadenas con las manos, con la fuerza que tenían, y que aparentemente hasta llegaban a comer cadáveres que eran traídos a ese cementerio. Así que, hermanos, el lugar hacia donde ellos iban era un lugar satánico, diabólico. Era un lugar de fuerzas infernales. Y Jesús estaba por hacer en ese lugar un milagro sobre la vida de los gadarenos. Mateo nos cuenta que vinieron a él cuando llegaron a la otra orilla, vinieron dos gadarenos, dos endemoniados gadarenos. Y Marco nos cuenta de uno solo, porque quizá fue al que le llamó la atención a él, endemoniado, violento, gritando, dando alaridos, con pedazos de cadena en las manos, sucio, desnudo, maloliente por vivir en las sepulturas. Así que, hermanos, a veces nosotros no sabemos el terreno en el cual tenemos que andar. El salmista lo dice en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El salmista sabía que se estaba metiendo en un lugar de peligro, pero a veces nosotros no sabemos dónde estamos pisando. Y entonces vamos a mover fuerzas espirituales en contra de nuestras vidas. Así que, hermano, los demonios, cuando Jesús le preguntó al endemoniado gadareno, ¿cómo te llamas? Él dijo, me llamo Legión, porque Legión es un cuerpo
del ejército romano que consta de 6,000 soldados. Y este endemoniado tenía 6,000 demonios dentro de su cuerpo. Y esos demonios, esas fuerzas espirituales, sabían que Jesús venía para reprenderlos. Así que se presentaron en medio del lago y produjeron una tormenta anormal. Vientos que levantaban el agua y en forma de ola la tiraban dentro del barco. Por eso es que Jesús, parándose, dice, reprendió al viento, le habló al mar y le dijo, calla, enmudece. Y voy a hacer una pregunta en esta mañana. ¿El mar tiene oídos? ¿El viento puede escuchar lo que habla una persona? Lógicamente que no, pero las fuerzas, los poderes, los gobernantes, las legiones que se mueven en los aires de las ciudades, sí tienen oído. Por eso a veces, hermano, el cristiano inmaduro ora por situaciones que aparentemente parecen accidentales. Se quemó la heladera, se rompió esto o reventó la instalación de la luz. Pero a veces, hermano, detrás de esas cosas hay fuerzas espirituales muy violentas que se levantan contra nuestras vidas. Hay enfermedades normales del cuerpo humano por su debilidad, pero hay otras que son por fuerzas espirituales, como esa mujer que se acercó a Jesús y tenía espíritu de enfermedad. No tenía una enfermedad, tenía espíritu de enfermedad. Así que cuando Jesús vio las olas que se metían en el barco y el viento que ya había roto las velas de esa barca, Jesús no le habló, aunque aparentemente los discípulos veían que le estaba hablando al viento o le estaba hablando al mar. Por eso es que ellos después se preguntaron, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Pero Jesús le estaba hablando a Satanás, el diablo. Jesús le estaba hablando a los demonios que lo estaban esperando en Gadara. Así que Él les dijo, callen, enmudezcan. Y cuando esos demonios se retiraron, el viento desapareció por completo, el mar se aquietó y ellos llegaron al otro lado para liberar a estas personas atadas por el diablo. ¿Qué hicieron los habitantes de Gadara, de los gadarenos, cuando vieron a los endemoniados libres en su sano juicio? Y también vieron que esas legiones de demonios se habían metido en las piaras de cerdos y se habían ido a los acantilados y habían caído al mar. Miles de cerdos murieron atacados por demonios. Los judíos no comen cerdo porque está tomado como un animal inmundo, pero los otros tomaban hasta la sangre de los cerdos y los ofrecían a sus dioses. Así que, hermanos, esos gadarenos, cuando vieron a esta gente liberada, le dijeron a Jesús, sal de nuestras tierras. No te queremos aquí, vuélvete. ¿Por qué? Porque habían visto parte de su negocio con demonios,
con cerdos, casi venirse en quiebra por la llegada de Jesús. ¿Cómo alguien que puede liberar semejante endemoniado, cómo le van a decir, sal de aquí, no te queremos? Es porque el mundo, hermanos, está manejado por demonios. Hay demonios territoriales, hay gobernadores sobre las autoridades de una nación. Por eso es que esta nación de Argentina lamentablemente busca todo lo malo, todas las peores leyes, todo lo que sea inmoral. Y entonces, hermano, eso no sale durmiendo, no sale solamente creyendo que estamos viviendo una vida normal, natural. Necesitamos tener el discernimiento de Jesús y poder decir, demonios, callen, enmudezcan, no les voy a escuchar, yo voy a llegar a los propósitos que Dios tiene con mi vida. Y le preguntó después de esto a los discípulos, ¿por qué estáis amedrentados? La palabra amedrentar es cuando algo o alguien nos hace tener miedo. Por eso es que a veces, hermanos, en la vida hay miedos y miedos. Hay un miedo natural en nosotros. Entonces, si hace frío, tengo miedo de enfermarme y me abrigo. Ese es un miedo natural. Pero hay otros miedos que no pasan de forma normal. Necesitamos tener una palabra de autoridad. Necesitamos tener una palabra de fe. Y entonces, hermano, el enemigo va a retroceder. Las tormentas se van a ir. Las olas van a dejar de golpear nuestra barca. El viento huracanado no nos va a voltear nuestra casita. Y podremos llegar a la orilla y cumplir los planes que Dios tiene con nuestras vidas. Oramos al Señor y que Dios en este día aquiete todo aquello que se ha levantado contra tu vida para dañarte, destruirte y, si es posible, matarte. Padre, te doy gracias en este día y ruego que tu bendición esté sobre nuestras vidas. Bendigo a tus hijos que están en este devocional. Ayúdales a atravesar el mar de la vida, ayudados por ti, Señor. No solo por nuestra experiencia personal o nuestra astucia conocida por los años. Sabemos, Padre, que hay tormentas normales en la vida, pero hay tormentas como esta, anormales, donde uno tiene que ejercer fe y tener una palabra de autoridad para reprender lo que movió el viento, lo que movió el mar. El mar no tiene oídos, el viento no tiene orejas, pero lo que está detrás de ellos sí nos escuchan. Y en esta mañana les decimos, en el nombre de Jesús, vamos a alcanzar las metas de nuestra vida. En el nombre de Jesús, todo enemigo se dobla y reconoce que Jesucristo es el Señor en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Bendigo a tus hijos, aún a los que están pasando por luchas, por pruebas, sácalos adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. El Señor les bendiga. Mañana, 7:30, estaremos en el día jueves dando comienzo otra vez
a un nuevo devocional llamado Operación Sarepta. Y hermano, estamos en esta campaña de conseguir la donación de una caja de leche para que nos ayude a juntar estos elementos. Puede ser leche, azúcar, cacao, lo que sea. Y doy gracias por algunos hermanos que ya han tomado este pedido y se han puesto en marcha para ayudarnos. Pero todavía tú puedes darnos una mano con Operación Sarepta. Así que también en esta tarde tendremos la invasión de sectas. ¿Qué es una secta? Porque a veces a los cristianos nos dicen sectarios. ¿Qué es lo malo de una secta religiosa? Todo eso lo vamos a ver hoy en el grupo de estudio del WhatsApp, del Telegram, a las 15 horas. Así que hermanos queridos, gracias por estar del otro lado, gracias por los saludos. Dios les bendiga, Dios les ayude a poder en este día salir de ese dormitar y como Jesús descubrir que detrás de tu tormenta, detrás de tu viento, detrás de esa situación que ya hace mucho que estás viviendo, a veces hay una legión de fuerzas infernales que necesitan ser reprendidas en el nombre de Jesús. Ayer alguien me llamó por teléfono y cuando me contó lo que estaba viviendo, enseguida me di cuenta que sobre su vida había fuerzas diabólicas intentando destruir y hacer pedazo esta vida y este hogar. Y oramos al Señor, oramos a la distancia y Dios ya comenzó esa tarea de aquietar, de que haya bonanza y creemos por una liberación completa en la vida de esta persona. Hermanos, les veo mañana y un saludo grande desde Santiago del Estero. Dios les bendiga. Dios les bendiga.